Hablamos de residuos peligrosos porque en la legislación nacional, tanto como provincial, los patógenos corresponden a las primeras categorías de residuos peligrosos. Por eso la pantalla dice residuos peligrosos, porque los residuos patógenos, que son los que se generan en establecimientos de atención de salud humana o animal, o que estén en contacto con elaboración, con alimentos, con alimentos no, con medicamentos y demás, donde tenga que ver tanto atención a personas o animales, se generan residuos que son patógenos pero que tienen la característica de ser peligrosos. Son las primeras corrientes de desecho. Claro. Y 1, y 2, y 3 de acuerdo a la normativa. Estas corrientes de desecho o todo tipo de residuos peligrosos tiene que disponerse conforme lo dice la normativa. Entonces, ¿cuál es la idea de ahora? Aquellos generadores, capacitarlos, porque siempre es bueno que todos los generadores estén informados cómo se tiene que trabajar, porque muchas veces no hay mala voluntad, sino que hay desconocimiento. Entonces esta es nuestra intención, capacitar a la gente para que obviamente después se haga lo que comentó recién acá Ariel, específicamente de que el generador tenga que estar inscripto para disponer, de acuerdo a lo que dice la normativa, los residuos que se generan en cada uno de los establecimientos. ¿Hay una categoría de cuál es el más peligroso de todos? En realidad la legislación nacional y la provincial, la nacional es 24.051, que tiene su decreto reglamentario, y la provincia adhiere, establece 48 corrientes de desechos. Entran las corrientes de 1 a 3, lo que sería patógenos antiguamente, pero después entran los aceites usados, los combustibles, los PCB, o sea que cada uno tiene su peligrosidad de acuerdo al componente que tiene o a lo que lo genera. Por eso siempre hablamos en materia técnica de unidad generadora o de generador, porque hay bastante amplio el espectro de peligrosidad de los residuos. Claro. Mira, claramente para la ley, y la ley en esto es muy dura, el generador es el responsable del residuo. La ley textualmente dice de la cuna a la tumba. O sea que si nosotros encontramos un residuo peligroso, patógeno en este caso, en la vía pública o en el basural, no es responsabilidad del municipio, que es el que hace el traspaso, sino del que lo generó. Por eso es importante que el generador lo trate adecuadamente, es decir, que lo disponga en cestos especiales en el establecimiento y que después los recolecte con un transportista autorizado por la Secretaría de Ambiente, y este transportista tiene la obligación de llevarlo a un lugar donde hacen una disposición segura. ¿Cómo se cierra el círculo y cómo el generador pierde, digamos, ya deja de tener responsabilidad con ese residuo? Con un certificado de destrucción final que le da muchas veces el transportista. ¿Esto qué quiere decir? Que la unidad generadora que generó X cantidad de residuos se transportó adecuadamente y tuvo la disposición que establece la normativa. Cuando te traen el certificado, vos ahí recién dejas de tener responsabilidad por el residuo que generaste. Es muy difícil y es un trabajo que estamos empezando ahora, porque para lograr esto que vos me decís es muy importante la conciencia, la educación y la capacitación de la gente. Entonces, bueno, empezamos primero con los principales generadores y después iremos trasladando esta capacitación y esta educación al vecino para que cada uno tome estas iniciativas que vos estás mencionando. Lo lógico y lo ideal sería que el residuo que tiene características de peligrosidad no se disponga con el residuo sólido urbano propio de un domicilio. O sea, hay que crear conciencia, o puede pasar esto por desconocimiento también. Por eso es la capacitación. Empezamos con esta idea de decir, bueno, muchas veces no es por mala voluntad, sino por desconocimiento, entonces empezamos capacitando a todas las principales unidades generadoras, en este caso de residuos peligrosos. Después seguiremos con las otras corrientes de desecho. Tal vez en unos meses nos encontrés haciendo esta capacitación con las estaciones de servicio, por ejemplo, que generan residuos, corrientes de desecho I8, I9 y 48, que son las que provienen de hidrocarburos, de tratamiento con hidrocarburos, u otros establecimientos más. Pero bueno, hoy por hoy nos centramos en los residuos patógenos, que forman parte de una de las corrientes de desechos de residuos peligrosos. Es importante, porque no sabíamos tanto que abarca. No, realmente abarca mucho, y lo que es importante también es la responsabilidad que uno tiene con este tipo de residuos. Entonces es importante, nuestra idea es de a poquito ir generando esa semilla de conciencia y educación en la población para que todos dispongamos los residuos adecuadamente.